La Dama de Hierro, aliada del grupo Jalisco Nueva Generación, acaba de ser desenmascarada. Trabajaba desde dentro de la Marina, filtraba información clave y su traición devastó al Estado. Durante 3 años, cada mapa secreto, cada redada fallida, cada operativo abortado a último minuto, tuvo su firma invisible. Por fin, el nombre sale a la luz. Una mujer con rango, con uniforme, con honores, una espía de alto nivel, infiltrada en el corazón mismo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, reclutada por el grupo JNG, operando con una sangre fría que hiela el alma, vendiendo secretos militares como quien entrega objetos cargados. Su alias ya recorre los pasillos de inteligencia, la Dama de Hierro, y lo que hizo no fue un descuido. Fue una guerra silenciosa, un sabotaje quirúrgico, un cáncer interno que creció durante años sin que nadie lo notara. Casas de seguridad vacías minutos antes de la redada, rutas marítimas canceladas horas antes de la llegada de la Marina, informes que nunca llegaron, evidencias que se desvanecieron, todo por ella. Y mientras el país contaba incidentes, el grupo ganaba terreno. Siempre un paso adelante, siempre alertados, siempre listos. ¿Cómo es que lo sabían todo? ¿Cómo es que escapaban siempre? La respuesta era brutal, la tenían adentro, pero no por mucho tiempo, porque mientras el caos crecía, mientras los operativos se volvían ruinas, una figura comenzó a notar el patrón. Omar García Harfuch. Desde la Cúpula de Seguridad Nacional inició una revisión silenciosa. Expediente por expediente, fracaso por fracaso, y algo no cuadraba. Redadas canceladas por filtraciones, rutas que solo conocían 5 personas, ascensos sospechosos, órdenes interceptadas. Entonces Harf hizo lo que nadie más se atrevió, activó un protocolo ultrasecreto, una operación paralela, una cacería interna. Solo 4 personas sabían, solo 4 nombres en la mesa. Estaban cazando un fantasma, pero ese fantasma tenía nombre, porque el mayor enemigo no siempre está enfrente. A veces se pone el mismo uniforme, y lo que descubrieron sacudiría los cimientos de la Marina. ¿Quién era en realidad la Dama de Hierro? ¿Y cuánta responsabilidad hay en sus manos? El puerto de Manzanillo no dormía. La brisa salada mezclada con el humo del diésel flotaba en el aire. Al fondo los barcos mercantes esperaban sin moverse, como si supieran que algo andaba mal. Era una madrugada cualquiera hasta que dejó de serlo. En la pantalla de monitoreo.cami.com. En lo institucional, un cargamento entero de hidrocarburos desaparecía del radar sin alerta, sin explicación. Era el cuarto en 2 semanas y otra vez la Marina llegó tarde, pero esta vez alguien tomó nota. Desde la Ciudad de México, en una oficina sin ventanas, Omar García Harfuch revisaba un expediente archivado con tinta azul, uno más en 300. Pero algo distinto pasaba ahí. El patrón no era evidente, pero estaba. Y a Harf nunca se le escapa un patrón, y las coincidencias eran demasiado perfectas para ignorarlas. Un operativo planeado con sigilo termina en fracaso absoluto. Una redada que debía ser sorpresa y que encuentra una casa vacía con el café aún caliente. Una embarcación marcada como objetivo prioritario que cambia de rumbo minutos antes del despliegue naval. Y todo sin una sola fuga visible. En papel, todo parecía funcionar. En la realidad, los criminales jugaban con ventaja. ¿Quién les avisaba? ¿Cómo sabían tanto? Fue ahí cuando Harf dio la orden. Revisar los últimos 32 operativos fallidos, cruzar cada lista de acceso, cada testigo, cada comandante presente, cada informe modificado a última hora. Y la anomalía no tardó en aparecer. En al menos 22 de esos operativos hubo una constante. Una mujer, siempre con rango, siempre en silencio, siempre impecable, no daba órdenes, no era la jefa, pero siempre estaba. Y lo más inquietante, nadie dudaba de ella. Siempre correcta, siempre puntual, siempre leal, decían sus superiores. Ese era el problema, porque las mejores coberturas no son las que se esconden, son las que brillan con luz prestada. El nombre aún no aparecía en voz alta, pero Harf ya lo tenía en mente. Mientras tanto, el caos seguía.
Un convoy blindado entraba a una colonia costera en el punto exacto donde, según inteligencia, se almacenaban objetos del grupo JNG. Pero cuando llegaron solo encontraron paredes vacías. Nada. Otra vez una bodega con puertas recién abiertas, piso mojado, silencio total, como si alguien hubiera dado la orden de evacuar minutos antes. Y en ese momento Harf entendió que el enemigo no estaba huyendo, el enemigo estaba escuchando. ¿Quién podía tener acceso a información tan sensible y pasar desapercibida? La oficina estaba en penumbra, solo el brillo de la pantalla iluminaba el rostro de Harf. Eran las 2:46 de la mañana cuando se activó el protocolo canario. No habría margen de error. Lo que estaba en juego ya no era un operativo. Era la credibilidad de la Marina, la seguridad del país y el honor de cada elemento leal. El enemigo estaba dentro y había que hacerlo salir. La trampa fue diseñada como cirugía precisa, silenciosa, letal, 2 operativos paralelos, 2 informes distintos, 2 rutas falsas, solo una diferencia entre ellos, un dato sutil, una palabra, una coordenada, un horario apenas perceptible, pero suficiente. A cada uno de los 2 sospechosos, el comandante veterano y la mujer impecable, se les filtró una versión distinta. Uno recibiría el punto brisa 0, el otro brisa alfa, y luego solo quedaba observar. El equipo de Harf sabía que era arriesgado. Si ambos resultaban inocentes, la operación entera colapsaría. Pero si uno de ellos reaccionaba, ahí estaría la respuesta. La espera fue un infierno. Durante horas todo permaneció en silencio hasta que llegó la señal. Una de las rutas fue abandonada de forma anticipada por el grupo JNG, justo la que había sido compartida a ella. La dama de hierro había caído en la trampa y en ese instante ya no hubo duda. El enemigo tenía nombre, rango y rostro. Era ella, la oficial que todos admiraban, la que siempre estaba en primera línea, la que nunca fallaba, la que pedía las misiones más difíciles. Esa misma era la espía, reclutada por el grupo hace 3 años en silencio a cambio de un ingreso fijo y protección para su familia, su abuela enferma. Una operación costosa, una debilidad que el grupo JNG detectó y explotó. El primer pago fue para salvar una vida, el segundo ya fue por gusto y para entonces ya era parte del sistema. Pero Harf no dio la orden de captura de inmediato porque no bastaba con saber, había que probarlo, documentarlo, aislarla, evitar que eliminara evidencia, y para eso necesitaban una vigilancia quirúrgica. Durante días ella fue seguida en silencio, sus mensajes interceptados, su rutina monitoreada, cada entrada, cada salida, cada visita a su madre, cada llamada al grupo codificada como información meteorológica. Mientras tanto, la orden de Harf era clara: no vamos a ceder ni un metro más y no nos vamos hasta que caiga. Y lo que sucedió en las siguientes 48 horas marcaría el punto de quiebre, porque el momento más peligroso no es cuando el enemigo huye, es cuando se siente acorralado. Durante años fue ejemplo, 23 años de servicio en la Marina sin una sola falta, calificaciones sobresalientes, ascensos justificados, recomendaciones firmadas por superiores, participación en operaciones de alto riesgo, zonas de conflicto, rescates humanitarios. Nunca alzó la voz, nunca rompió la formación, nunca pidió reconocimiento, solo servía. Le decían la más recta, la más firme, la más confiable. Y todos lo creían porque ella también lo creía, hasta que el mundo la rompió. La enfermedad de su abuela fue el primer golpe, una operación costosa, medicamentos imposibles de cubrir con su salario, una cadena de deudas que comenzó a asfixiarla. Y entonces alguien tocó a su puerta. No con amenazas, no con armas, con ayuda. Primero fue un sobre, luego una transferencia, luego una promesa. Solo compartir un reporte, una coordenada, un nombre. Solo una vez, pensó, pero esa única vez se convirtió en costumbre, en adicción, en un ingreso paralelo en otra vida, una que ocultaba detrás del uniforme planchado y las botas limpias. Fue manipulada así, pero a la segunda entrega ya no lo hacía por necesidad. Lo hacía por poder, por el respeto que sentía al otro lado, por la sensación de invulnerabilidad,
porque el grupo la trataba como lo que era una pieza clave. En su mirada ya no había dudas, solo cálculo. Y mientras tanto, la Marina confiaba en ella. La llamaban para planear operativos, le pedían opinión, le confiaban vidas, y ella respondía con una sonrisa mientras pasaba los datos al grupo. Esa es la parte que más duele, porque no era una infiltrada común, no era una doble cara ocasional, era una pieza estratégica dentro de la estructura del Estado, una operadora que decidía qué operativo vivía y cuál moría. Hombres sufrieron incidentes por culpa de sus filtraciones. Convoys enteros fueron confrontados por información que ella soltaba en claves disfrazadas de lenguaje náutico. Un mensaje tan simple como "las olas se levantan en el punto alfa" podía significar: retírense, vienen por ustedes. La traición no fue solo institucional, fue personal, íntima. Y cuando Harf la identificó, no hubo alegría, no hubo victoria, solo rabia. Porque si alguien como ella pudo ser influenciada, ¿cuántos más están esperando el primer sobre? No necesitaba armas, su poder era más letal. La información. Durante 3 años, la Dama de Hierro se convirtió en una terminal viva de inteligencia para el grupo Jalisco Nueva Generación. No era solo un espía, era un puente. Su especialidad, logística naval, sabía cuándo salían los barcos, qué convoys se movían, qué rutas eran prioridad, qué casas serían cateadas, quiénes estaban involucrados y, lo más importante, a qué hora. Esa era su arma, el tiempo, y con eso el grupo siempre estuvo un paso adelante. El patrón que Harf descubrió era escalofriante. Había 2 tipos de filtración. 1. Preparación de escape, casas de seguridad vacías, vehículos removidos, evidencia desaparecida, todo limpio, como si hubieran tenido días para evacuar, pero solo habían pasado horas desde la planeación. 2. Infiltración preventiva, convoys que nunca llegaban a su destino, barcos desviados con supuestos problemas técnicos, comunicaciones bloqueadas desde dentro, eran órdenes falsas disfrazadas de errores administrativos. Y en el fondo todo venía de ella. Pero lo más grave no eran los operativos fallidos, era el patrón de protección que había activado sin que nadie lo notara. La red de huachicoleo fiscal en Manzanillo, movimiento ilegal de hidrocarburos, tanques que desaparecían del puerto sin dejar rastro. Solo alguien dentro de la Marina podía borrar esos registros. Solo alguien como ella. Las rutas marítimas del grupo. Cada vez que se planeaba un golpe, la ruta quedaba abandonada 1 hora antes, sin explicación, como si le susurraran al oído. Los cargamentos fantasmas, embarcaciones llenas de sustancias que debían ser interceptadas y que simplemente nunca llegaban, como si hubieran sido absorbidas por el mar, pero no fue el mar, fue una mujer con un teclado con acceso. El grupo no necesitaba sobornar a un ejército, ya tenía su voz dentro del enemigo, y mientras más operativos caían, más crecía su prestigio. Irónicamente, entre más traicionaba, más la ascendían, porque el enemigo perfecto no es el que se esconde, es el que se sienta contigo en la mesa, y Harf lo entendía. Por eso, cuando tuvo claro el mapa completo de filtraciones, dio la orden: a partir de hoy nosotros la vamos a observar a ella, quiero cada paso registrado, cada palabra, cada silencio. Y así comenzó la fase más delicada, porque lo único más peligroso que un espía es un espía que sospecha que está siendo cazada. Y si ella lo sabía, y si ya estaba planeando su escape, todo estaba listo. El operativo había sido planeado al milímetro, día común, rutina intacta, mismo horario de entrada, mismo punto de control. La Dama de Hierro llegaría como siempre, puntual, tranquila, confiada, y ahí mismo sería esposada. Era una captura quirúrgica, rápida, sin margen de error. La orden era clara: detenerla antes de que toque su oficina, antes de que borre una sola línea, antes de que elimine lo que no debe. Las camionetas esperaban en posiciones ocultas. Un grupo de élite tenía los pasillos sellados, los equipos de inteligencia listos para tomar control de sus dispositivos, y Harf, conectado en tiempo real, respiraba cada segundo como si fuera el último. Pero entonces ella no llegó, y el silencio se volvió asfixiante.
Eran las 7:17, la hora exacta en que su vehículo debía cruzar la reja, pero no lo hizo. A las 7:22 alguien verificó el registro. Ella había solicitado una baja médica temporal, sin previo aviso, sin explicación, firmada desde la madrugada. Y entonces todo tembló, coincidencia o lo sabía. El operativo se detuvo. La tensión en las radios era insoportable. Nadie se atrevía a hablar porque lo que estaba en juego ya no era solo una captura. Era la posibilidad real de que una traidora con acceso completo al sistema se estuviera fugando en ese momento. Harv no lo podía creer. Había revisado cada ángulo, cada ventana, cada posibilidad, pero no había previsto eso. Y entonces dio la orden más peligrosa: cambio de plan, intervención inmediata. En menos de 5 minutos, 23 elementos de la Marina subieron a unidades de respuesta rápida. Las luces se mantuvieron apagadas, las armas listas, las caras tensas. El convoy salió disparado hacia su domicilio. Sabían que no podían perderla. El trayecto duró 16 minutos. Los latidos se sentían en los oídos. Cada semáforo era un infierno, porque con cada minuto que pasaba, ella podía estar borrando evidencia, escapando, desapareciendo. Llegaron, tocaron, nada. Ni un ruido, ni un paso, ni una sombra. La casa parecía vacía, pero el aire estaba denso. ¿Había algo ahí o alguien? Y los segundos se estiraban como cuchillas hasta que un oficial recordó algo. La casa de su madre no estaba huyendo, se estaba escondiendo o se sentía protegida. Harv escuchó la hipótesis desde su base de comando. Cerró los ojos un segundo y dijo solo 2 palabras: dividan convoy. Lo que estaba por suceder en esa segunda ubicación no lo esperaba ni en sus peores escenarios. El sol ya golpeaba los techos del convoy cuando el segundo grupo llegó a su destino, la casa de la madre. Una fachada común, reja blanca, ventanas cubiertas, silencio total. Pero algo no cuadraba. Una de las camionetas tenía el motor tibio. Había movimiento reciente. El corazón de los oficiales latía como tambor en ceremonia de guerra, y entonces lo vieron por una rendija entre cortinas. Ella, sentada, tranquila, como si no pasara nada. A su lado, 3 hombres rapados con tatuajes visibles, caras duras, sin uniforme, sin armas, pero con presencia. Eran lo que se llama civiles de sombra, los que cuidan sin escolta, los que actúan sin ruido. La orden llegó en segundos, entrada táctica. La puerta no resistió más de 4 segundos. 10 dispositivos le apuntaron al rostro. Ella no se movió, ni lloró, ni gritó, solo levantó la mirada y dijo en voz baja: se habían tardado. Fue esposada ahí mismo, bajo la mirada atónita de su madre, frente a los 3 hombres que no hicieron nada, que sabían que cualquier movimiento podía costarles la vida, porque esta vez el Estado sí llegó. En la sala, una laptop encendida, en el comedor, sobres de dinero, en el baño, un folder con nombres subrayados en rojo, pero el verdadero trofeo era ella, la dama de hierro, fría, seca, con la mirada intacta, sin rastro de culpa, subida a la camioneta blindada, escoltada por el convoy de guerra que vino por ella. Destino: campo militar de alta seguridad, donde no habrá llamadas, donde no habrá visitas, donde será juzgada por traición en corte marcial y donde cada palabra que diga puede cambiar operativos enteros. Desde la sala de operaciones en la capital, Omar García Harfuch recibió la llamada. Solo escuchó 5 palabras: objetivo asegurado, ninguna baja. Su respuesta fue institucional, firme, sin titubeos. Hoy el Estado respondió con toda su fuerza, y entonces levantó el teléfono, miró a su equipo y dijo: aún no termina, revisen todos los nombres, todos, porque esta traidora no operaba sola, y lo que diría en su primera declaración haría temblar a muchos. El eco de su captura aún retumbaba en los pasillos de la Marina, nadie lo podía creer. Ella, justo ella, la misma que recibió menciones honoríficas, que fue modelo en academias navales, que inspiraba a cadetes, ahora sentada en una sala de interrogatorios, esposada, cargando consigo el peso de 3 años de traición estructural.
Las repercusiones no tardaron. El alto mando activó una auditoría interna inmediata. Cada uno de sus movimientos en los últimos 1100 días fue puesto bajo microscopio. Cada ascenso, cada cambio de departamento, cada operativo en el que participó, todo revisado, todo reabierto. Se descubrieron patrones, coordenadas idénticas enviadas a contactos del grupo JNG, interferencias de radio justo antes de incursiones clave, expedientes desaparecidos y algo más inquietante: ella nunca estuvo sola. Sus primeras declaraciones sembraron el pánico. Habló de otros 2 nombres, personas que sabían algo, que miraban hacia otro lado, que recibían sobres. No los delató directamente, pero sembró la duda, y eso fue suficiente para activar una ola de investigaciones internas que aún no termina. Dentro de la Secretaría de Marina, la palabra traición no es solo un delito, es una herida, una cicatriz profunda que golpea la moral de todos los que juraron defender a México desde el mar, desde el aire y desde la tierra. Mientras tanto, en las calles el grupo quedó expuesto. Perdieron a su informante más valiosa, su línea directa a inteligencia militar, su ventaja quirúrgica en puertos estratégicos. En Manzanillo, los últimos movimientos de hidrocarburos ilegales se paralizaron de golpe. Operaciones que llevaban meses ocurriendo con precisión matemática se desmoronaron en cuestión de días, porque lo que ella les ofrecía no era información cualquiera, era tiempo real, era acceso privilegiado, era inmunidad anticipada, y ahora todo eso se fue. Harf, por su parte, no celebró, solo endureció su estrategia. Ordenó revisar los filtros de reclutamiento, solicitar perfiles psicológicos adicionales, cruzar listas de familiares de alto riesgo, blindar el corazón del Estado antes de que otra serpiente se cuele. Y mientras tanto, la Dama de Hierro guarda silencio. No ha pedido abogado, no ha llorado, no ha confesado del todo, pero en su rostro ya no hay arrogancia. Hay otra cosa, algo más peligroso, la certeza de que esto no fue el final. ¿Qué más sabe? ¿A cuántos más protegía? ¿Cuánto queda por descubrir en sus archivos cifrados? La noticia estalló como un trueno. En cuestión de horas, el rostro desenfocado de una mujer en uniforme comenzó a recorrer las redacciones del país. En grupos de WhatsApp entre militares, en chats cifrados de inteligencia, en foros civiles, todos hablaban de lo mismo. Una traidora estuvo infiltrada en la Marina durante 3 años. Y no cualquier traidora, una operadora clave del grupo Jalisco Nueva Generación, una figura dentro del sistema, un espectro con rango. El golpe fue profundo. Editoriales de todo el país exigieron respuestas. Diputados cuestionaron protocolos. Familias de marinos afectados preguntaron si sus seres queridos habrían vivido si alguien la hubiera descubierto antes. Y en el fondo una frase lo cruzaba todo: ¿cuántos más hay? Porque si ella pudo escalar, moverse entre áreas sensibles, entrar a operaciones clasificadas sin levantar sospecha, entonces el sistema tiene grietas, y esas grietas no se cierran con comunicados. Mientras tanto, el operativo liderado por Harf fue una de las intervenciones más quirúrgicas del año, no solo por su precisión, sino por su simbolismo. El Estado descubrió al enemigo dentro y actuó. Harf lo dijo en un mensaje breve, institucional, pero con filo: la peor traición es la que viene con uniforme, y no vamos a permitirla. México no está solo. La frase se viralizó, se convirtió en cartel, en portada, en consigna, pero no fue solo una victoria, fue una advertencia. Porque si el crimen organizado logró sembrar a una operadora en el corazón de la defensa nacional, entonces lo que se juega ya no es solo seguridad, es soberanía. Y esa guerra no se gana solo con armas, se gana con vigilancia, con inteligencia, con decisiones frías, como la que tomó Harf cuando activó el protocolo canario, como la que lo hizo dividir su convoy en 2, sin dudar, para capturar a una traidora que sabía esconderse. Hoy la Dama de Hierro está encerrada, pero el eco de su traición aún se siente en cada operativo fallido, en cada convoy confrontado, en cada familia que perdió un marino porque alguien filtró una hora, una coordenada,
una ruta, y mientras ella calla, el país mira hacia adentro, porque el crimen ya no solo se esconde en cerros o selvas, ahora se pone uniforme, saluda, cobra quincenas y después vende el alma. ¿Cuántos más? ¿Y quién será el siguiente en descubrirlo antes de que sea demasiado tarde?